Daniel Mejías, ya lo saludamos a ver qué está haciendo, pero directora, mostrarle un poco como nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días, buenas tardes, antes que nada. Muy buenos días en Paraguay, buenas tardes en Francia, Silvia. Hoy con esta agenda informativa internacional, muchas noticias, por supuesto, todas relacionadas también con el conflicto y con la guerra entre Rusia y Ucrania, que se movió mucho este fin de semana. A ver, pero antes de entrar en eso, me encanta verte siempre tan serio, tan arreglado. Pero explícame un poco esta pose. Esta es una foto particular para tu TikTok, para tu Instagram, mejor dicho. Así es como estás empezando a entrar en el mundo del modelaje, esas fotos aspiracionales. ¿Qué estaba pasando aquí, Daniel? ¿Cuál foto? A ver, la vemos. No puedo, no la veo en retorno. Se te ve muy bien ahí, Daniel, ¿eh? Me encanta la pose. No la puedo ver en retorno, la verdad. No sé. Te vamos a mandar la foto después para que veas, mi querido Daniel. Bueno, no es por evadirte. Te sugiero que después la subas a tus cuentas. Ahí te mandó la directora, te mandó a tu teléfono para que lo veas. Y te sugiero que la subas a tus redes porque se ve muy sensual. Se te ve muy sensual con la mano así. No sé. Bueno, no sé. Vamos a ver acá. ¿Está ahí? ¿Tenés el teléfono? Ah, ¿viste ahí? ¿Ves? Te sugiero que la subas. Me había ponchado en ese momento, pero puedes tener muchos likes con eso, Daniel. Está muy así. Estamos pensando que es lo que... Sí. Estás muy así, como es así. lo que está pasando con Rusia, ¿no? Estás muy... No, eso no tiene nada que ver con Rusia, querido. Eso es así muy... Estoy aquí como... La famosa... Tomame una foto como que no me doy cuenta. Esa es la pose. Esa es la pose. No, seguro que no. Bueno, mi querido Daniel... Estábamos revisando que todo estuviera... Que estuviera todo listo. Se nos congeló, Daniel, directora. ¿Qué pasó? Se está posando de vuelta. Posó de vuelta. Acá, ahí está. Bueno, Daniel, nos estábamos enterando el fin de semana lo que pasaba más precisamente con el grupo Wagner, la rebelión, por así decir, que se daba, y el intento, bien lo dice el Zócalo, del golpe de Estado de Rusia. Incluso se hablaba de que Putin ya no estaba en Moscú. ¿Qué podés contarnos al respecto? Los acontecimientos, Silvia, de este fin de semana suponen uno de los desafíos más claros al poder de Vladimir Putin desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania el año pasado. El grupo Wagner, un ejército privado, otros medios del mundo dicen que un ejército paramilitar, es decir, un ejército privado de mercenarios que han estado luchando del lado de las fuerzas rusas en el conflicto con Kiev, se rebeló contra los altos mandos militares rusos y avanzó este sábado hacia el interior de Rusia en dirección a Moscú, quedándose a unos 200 kilómetros de la capital. Esto encendió todas las alarmas, todos los medios de comunicación a nivel de Europa, pero también, por supuesto, a nivel local en Rusia, hacían seguimiento a lo que llamaban sería un golpe de Estado en Rusia, de las tropas militares de Rusia que se rebelaban entonces contra Putin. Sin embargo, Prigozhin, una de las figuras más importantes de Rusia y ex aliado de Putin, dijo que su objetivo no era un golpe militar, sino una marcha por la justicia. Cuando en la tarde ya caía, la tarde empezamos a ver ese gran desfile de tropas que ya estaban muy cerca, a unos 200 kilómetros de Moscú. Entonces nos encontramos con que se llegó a un diálogo con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y él actuó como mediador, por lo que el ejército de Wagner dio, digamos, vuelta atrás y volvió a su lugar de donde estaban ubicadas estas tropas de combate. Pero ¿qué queda también dentro de este análisis geopolítico internacional de la situación que se presentó este fin de semana, Silvia? Hay que tener en cuenta que llegaron hasta Rostov, después de pasar la frontera estatal, las tropas de Wagner a 200 kilómetros de Moscú. El ministro de Defensa, Sergei Mataniños, dijo: Wagner
el jefe militar de Rusia. Mata niños porque los manda a combatir a la guerra sin estar preparados. A hombres muy jóvenes que están en esa guerra, en esa terrible guerra entre Rusia y Ucrania. TASS, la agencia estatal de medios, ha manifestado que esta rebelión de este mando militar ruso tendrá que ser castigada por parte de Putin. Lo único cierto acá es que Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, fue el mediador para evitar este golpe de Estado contra Putin en Rusia. Muy movida la agenda este fin de semana. Tratar de echar un poco más luz sobre este asunto tan confuso que realmente confundió tanto a personas que estaban dentro de Rusia como afuera. ¿Vos qué crees que refleja más el avance del grupo Wagner? ¿Refleja más una fuerza que tenía este grupo mercenario, sorpresiva, o una fragilidad del régimen de Putin? Es una fragilidad, como bien lo dices, Fernando, del régimen de Putin, y también por esto lo califica Putin como traición. Pero es que Wagner tiene una gran fuerza militar y lo demostró, es decir, llegó a generar una inestabilidad absoluta el fin de semana de Putin. Algunos medios decían que Putin estaba saliendo de Moscú, que estaba escondiéndose. Habían, digamos, muchas versiones al respecto, mucha desinformación también, pero Wagner generó inestabilidad política y por supuesto mostró un lado débil digamos, en el gobierno de Putin en Rusia, que se ha mostrado muy fuerte en la invasión a Ucrania en medio de esta guerra, pero que ante este, digamos, golpe interno que le dan sus propias fuerzas militares, también ha dejado ver una cara débil de parte de su gobierno, y por eso ahora estamos muy atentos para ver cuáles son las medidas que va a tomar contra Wagner, si realmente va a haber un juicio por traición o si en la negociación con Alexander, el presidente de Bielorrusia, se negoció la posición de Wagner, quien es el jefe de este ejército calificado como paramilitar, que no es otra cosa que un ejército de Rusia que está también combatiendo en la frontera contra Ucrania. Así también, Daniel, hay que recordarle a la gente que este fue un grupo de mercenarios, es la realidad, que fue mandado a invadir tierra ucraniana por justamente Vladimir Putin. O sea, él creó, por así decir, el grupo, vamos a ponerlo entre comillas, y ahora lo que a él le molesta es que este mismo grupo, ¿qué esperaba? Estos no son soldados alineados ni soldados de profesión ni de cuna, son mercenarios, son un grupo especial que se había preparado y también fueron violentos en la forma de atacar muchas tierras ucranianas en el momento de la invasión. Lo que le molesta es que se hayan sublevado y que hayan acercado a lo que es la capital. A mí me llama la atención que también alrededor, cuando iban las tanquetas y demás, mucha gente aplaudía, como dando a entender que están en contra del régimen de Putin. Muchos rusos en la capital misma, en Moscú, aplaudían su llegada. Sí. ¿Cómo lo siente Silvia, Europa? Tienes toda la razón. Hay mucha resistencia, por supuesto que Putin tiene mucha resistencia y elevó estos ánimos a Wagner, que ha sido hasta hoy el único que ha podido enfrentar a Putin y manifestar su descontento con esta guerra. Y como insisto en esta frase que me impactó mucho cuando preparábamos este informe y esta investigación acá desde el este de Europa, no tan lejos de Rusia, y es cómo, digamos, acusa de alguna forma también a Putin de estar matando niños. Pero es que vemos militares muy jovencitos, Silvia, militares de 20 años, que son niños realmente, que no tienen, digamos, una formación militar, y los envían a esta zona de combate donde viene armamento pues de alto tiraje, digamos, de alto armamento de gran fuerza que también tienen los aliados de Ucrania, armamento que precisamente ha donado la Unión Europea, que ha donado Canadá, que ha apoyado Estados Unidos. Entonces nos encontramos ante una guerra en donde están muriendo muchos jóvenes en medio de esta guerra, en medio de este propósito de invasión de Rusia, que no da marcha atrás y que se ha convertido ya en una guerra más Rusia-Ucrania, Rusia-Occidente, en donde también Europa está alerta pues de cualquier cosa que pueda pasar. Wagner se convierte entonces en ese héroe
que refleja la resistencia contra Putin en un país donde es prohibido opinar, donde es prohibido decir algo. Recordemos el caso del colombiano que está metido en prisión, Sí. Un colombiano que fue acusado de espionaje en Moscú y que se encontraba era siendo guía turístico, ya viviendo en Moscú mucho tiempo y por hacer unas fotos y haberse pronunciado en las redes sociales en desacuerdo con Putin, está hoy enfrentando una condena de prisión de más de 10 años con una multa altísima. Es prohibido opinar contra Putin en Rusia y eso es lo que, digamos, se vive hoy realmente y de alguna forma Wagner alienta esos sentimientos. Pero también hay que ver que Wagner cuando va a enfrentarse a Putin lo hace sabiendo que puede tener, digamos que con conocimiento de que puede tener el respaldo también de las fuerzas occidentales, ¿no? De la OTAN y de Estados Unidos y de los aliados y de Canadá, que están viendo la manera de desestabilizar a Rusia por donde sea, porque también sí que le ha costado mucho sacrificio económico, político y militar a estos aliados el mantenerse en esa guerra apoyando a Ucrania, porque Ucrania no tenía nada. Realmente todo con lo que se está enfrentando Ucrania Es lo con que ha armamento, dado Europa, lo que ha dado con Canadá armamento y lo que ha dado prestado. Estados Unidos. Con armamento prestado, básicamente. Pero qué irónico, Daniel, de que el grupo más cuestionado que había sido enviado por Vladimir Putin en su momento en la invasión es ahora el grupo que se da la vuelta contra él. Es algo sumamente, creo que en el orgullo de él, porque fue uno de los grupos También más cuestionados vale la pena, por lo Silvia, violento también. ahí es importante entender cuál es la filosofía del mercenario, ¿no? Recordemos el caso de los mercenarios colombianos de guerra que fueron y asesinaron al presidente de Haití. La filosofía del mercenario es, me pagan para matar, Sí. y ya está, ¿sí? Ahora, si al mercenario, los aliados o los países aliados de Ucrania y el mismo Ucrania le pagan más que Rusia, pues van a irse contra Putin. El mercenario opera y trabaja es para quien mejor le pague. No tienen ningún tipo de ideología, ni de filosofía, ni de respeto por la vida. Por eso son mercenarios, ¿no? Son mercenarios de guerra, ¿no? Entonces, eso también, digamos que puede someterse en una mesa de análisis. Así mismo, mi querido Daniel. Bueno, nos reencontramos en unos días otra vez con otro enlace contigo. Y haceme caso, subí la foto, que después vas a ver las repercusiones que vas a tener, ¿eh? Muchas cosas pasan ahí, en esa cabeza, total. Un abrazo a la distancia, mi querido Daniel, como siempre. Muchas gracias, Silvia. Igualmente, un abrazo para ti.